Bueno, mis hermanos, en esta noche vamos a compartir una historia que todos no la sabemos, yo creo que hasta de memoria, a excepción de pronto las visitas y de pronto también habrán leído la historia, no puedo dudarlo. Pero antes vamos a orar. Amén. Bueno, mis hermanos, la historia que yo les voy a hablar está en Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19 y vamos a empezar a leer desde el 1 hasta el 10. Le puse como título a esta reflexión: no hay obstáculos que impidan ver a Jesús. ¿Será que pueden repetir conmigo? No hay obstáculos que pueda impedir ver a Jesús. Amén. Y vamos a leer, dice, Jesús llegó a Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Yo me imagino Jesús llegando desde Bonda y comienza por acá, por Mamatoco, se mete por el río Manzanares hasta llegar a la playa de Los Cocos, porque es el único río que atraviesa la ciudad de Santa Marta. Y dice, allí había un hombre rico que era el jefe de los cobradores de impuestos. Su nombre era Zaqueo. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero no pudo porque había mucha gente y él era bajito. Para poder verlo, salió corriendo. Fue a un lugar por donde Jesús tenía que pasar y se subió a un árbol sicómoro. Cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba, vio a Zaqueo en el árbol y le dijo: Zaqueo, apúrate, baja de allí, porque hoy voy a quedarme en tu casa. Entonces Zaqueo bajó del árbol rápidamente y se puso muy feliz de recibir a Jesús en su casa. Todos los que vieron esto se quejaban. Miren la clase de hombre con quien se ha hospedado Jesús. Zaqueo es un pecador. Entonces Zaqueo se levantó y le dijo al Señor: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si he engañado a alguien, le pagaré 4 veces más. Jesús le dijo: la salvación ha llegado a esta familia, porque este hombre ha mostrado ser verdadero hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar a los perdidos y a salvarlos. Dios bendiga su bendita palabra. Ahorita cuando llegamos había poquita gente y comenzó la alabanza con poquita gente, ¿cierto? Habíamos como unos 5 por ahí más o menos cuando empezó la alabanza. Y yo me gozaba y yo le decía al Señor: Señor, si cuando yo tengo la cita con las personas que estoy discipulando, hay unas que me reúno con 2 nada más porque es una familia y hay quebrantamiento, hay ministración, yo lloro, soy quebrantada. Ayer, por ejemplo, me reuní con 4 personas y todos nos quebrantamos y yo me quebranté y yo dije, y si eso sucede y estamos apenas conectados, un celular, ahora cuánto más cuando el pueblo de Dios está aquí presente, que nos podemos palpar los unos con los otros, ¿cierto? Cuántas cosas pueden suceder, amén. Y en esta noche, que es muy interesante, es una noche de liberación. ¿Sabe por qué? Porque donde llega Jesús, eso es lo que hay: liberación, salvación y vida eterna. Zaqueo era el jefe de los publicanos y rico. Era despreciado por sus compatriotas. ¿Por qué? Porque él era cobrador de impuestos y trabajaba para el Imperio Romano y cobraba un poquito más de lo que tenía que cobrar. Zaqueo quería ver a Jesús,
pero no podía porque había un obstáculo en su vida. Primeramente, había una gran multitud, porque eso es lo que dice la Biblia. Y era tanta la multitud que no lo dejaba ver. Yo me imagino que no había cómo colarse, porque cuando hay una gran multitud, le jalan a uno el cabello, le pisan el zapato, le tiran del vestido. O sea, hay muchos obstáculos. Pero Zaqueo se le ingenió. Me llama mucho la atención, porque ¿qué hizo Zaqueo al ver que la multitud? Yo me imagino a Zaqueo hincándose, haciendo así, y de la manera que él hacía no podía ver a Jesús. Y quizás ya la gente decía, ahí viene Jesús. Pero Zaqueo, ¿qué hizo? Fue un hombre muy sagaz, muy inteligente, muy ligero, que dice la palabra de Dios que corrió y buscó un lugar estratégico. Antes que Jesús pasara por el lugar, ya él tenía un lugar estratégico. Digan conmigo, lugar estratégico. Lugar estratégico. Vio un lugar estratégico. Y en el lugar estratégico vio algo que le podía servir de mucha bendición. Digan conmigo, servirle de mucha bendición. Yo no sé si usted en su vida busca estrategias y busca un lugar que sea de bendición para usted, para tener un encuentro con Jesús. Y si Zaqueo estaba haciendo estas cosas, era porque en su corazón anhelaba tener un encuentro con Jesús. Así que él buscó los medios. Digan conmigo, los medios. Oiga, que se escuche que ustedes cenaron. Digan, los medios, las formas. No se quedó allí con que él no puedo por mi baja estatura. Él no puedo porque la multitud no me deja ver a Jesús. Sino que se asió de un árbol llamado sicómoro. Un árbol que medía, por lo general, la estatura de estos árboles son de 15 metros. Altísimo, ¿cierto? Alto. Buscó el árbol más alto que había en el camino para ver a Jesús. Buscó la mejor vista. Buscó el mejor lugar. Buscó una plataforma, cosa que cuando Jesús pasara, nadie lo podía pisar, nadie lo podía jalar, nadie le podía decir, tú vete aquí, rico, embustero, ratero, y todo lo que le querían decir. Buscó el mejor lugar para tener un encuentro con Jesús. ¿Sabe lo que le encomendé la tarea, Nelly? ¿Sabe que por la gracia de Dios estamos aquí? Por la gracia de Dios aceptamos un día a Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador de nuestras vidas, y estamos acá. Pero estoy segura que más de uno de los que estamos aquí no tuvo la carrera como la que tuvo Zaqueo. No buscó el lugar estratégico. Quizás yo soy una de las que empujaban para ver a Jesús. Quizás yo soy una a la que iba encima de la carretilla para que pudiera tener un encuentro con Jesús. Quizás yo era una de las que duré mucho tiempo escuchando de Jesús, pero nada que veía a Jesús. Y quizás uno de ustedes también estuvo en esa condición en la que yo estuve para tener un encuentro con Jesús. Pero gracias a Dios por su paciencia, por su amor y su misericordia, y porque el propósito que tiene con cada uno de nosotros se cumple. Amén. Bueno, este era Zaqueo, un hombre mentiroso, recaudador de impuestos, que cobraba más de lo indebido, judío de nacimiento y que trabajaba para el imperio romano. Si nosotros miramos la historia,
Jerusalén fue atacada no una vez, muchas veces por este imperio. Y fueron los romanos quienes cogieron a Jesús y lo masacraron. Amén. Entonces había muchos motivos para que los judíos no amaran a Zaqueo, judío de nacimiento. Pero cuando Jesús llegó al lugar, me encanta, porque Jesús venía. Iba delante Jesús y la gran multitud alrededor de él. Y Jesús veía que de pronto la multitud era una multitud de 10,000, de 15,000, de 5,000. No sé cuánto era el número que seguía a Jesús en esos momentos. Pero Jesús no veía la multitud. Y es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, no ver la multitud para hablar de la palabra de Dios, para emocionarnos y apasionarnos de llevar el mensaje de la cruz, de llevar al corazón de las personas el propósito de Dios en sus vidas. A mí me goza saber, una vez que me encontré con alguien, me dijo: estoy sirviéndole a Dios en la iglesia tal. Y yo le dije: y soy líder, y mi hija también. Y yo le dije: ven acá, ¿y a ti quién te habló de Jesús? Y me dijo: tú fuiste quien me hablaste, nadie me había hablado de Jesús. Y yo me quedé así. Qué bonito que Jesús me usó para que su propósito se cumpliera en la vida de esa persona. Qué bonito que nosotros nos apasionemos y no miremos la multitud. Le encomendé una tarea a Nelly, la necesito. Y no miremos y nos emocionemos porque tengamos 5,000 personas enfrente para hablar de Dios. Por eso ahorita le decía que me he quebrantado delante de Bleider hablando la palabra. ¿Cierto, Bleider? Nos hemos conectado él y su esposa. Y hemos visto la unción del Espíritu Santo en medio nuestro, tocando nuestras vidas. Ayer me reuní con ellos y a la hora me reuní con otro grupo y pasó lo mismo. Porque lo que nos debe apasionar a nosotros y quebrantar nuestra vida, hablar de aquel que un día nos llamó y que tuvo la paciencia para que hoy pudiéramos servirle. ¿Saben? Jesús llegó al lugar. Zaqueo estaba mirando a Jesús. Pero Jesús llegó a Jericó a buscar a Zaqueo, no a ver a Zaqueo, a buscar a Zaqueo. Hay una diferencia en el que ve y en el que busca. Porque ahí no menciona que dentro de los 5,000, 15,000, 10,000 personas que estaban apretando a Jesús, no menciona que Jesús llamó a otros. Llamó a uno solo, a Zaqueo. Jesús fue específicamente a esa ciudad a buscar a uno solo. Y esa es la tarea de nosotros como iglesia. Debemos de buscar a uno solo. Porque es que a veces queremos ver la iglesia repleta. Y en una campaña queremos ver que hayan, hasta los vecinos se sienten en las puertas para hablar de Jesús. Y así no es. Vamos a buscar a uno solo. Gloria a Dios si se convirtieron los 10,000 que se le convirtieron a Pedro. Los 5,000 que se le convirtieron a Pedro, también se le convirtieron 5,000. Pero cuando Pedro habló, le habló a uno solo. A uno solo. Y aquí hay uno solo, porque en el Señor somos uno. En el Señor somos uno. ¿Sabe? Debemos tener el mismo sentir en el Señor. Eso dice la Biblia. El mismo amor. Y Jesús le dijo: Zaqueo,
date prisa. ¿Qué le dijo el Señor a Zaqueo? Nelly, le encomendó una última palabra, una misión. Le dijo, Zaqueo, date prisa. Zaqueo, date prisa. Yo me imagino Zaqueo estando en ese árbol, ya bien acomodado, mirando cuando Jesús pasara y atento para ver a Jesús. Era la primera vez que iba a ver de aquel del que había escuchado, de aquel que sanaba, de aquel que libertaba, de aquel que traía salvación al mundo. Yo me imagino la expectativa de Zaqueo. Y Zaqueo decía, yo solamente quiero ver a Jesús. Yo solamente quiero conocer al Hijo de Dios. Yo solamente quiero conocer del Mesías, de aquel que dijo que vendría y nacería en el vientre de una virgen, sería concebido. Yo quiero ver a ese Jesús. Y el Señor, conociendo el anhelo, el deseo de Zaqueo, le dijo, Zaqueo, Zaqueo, date prisa, date prisa, es urgente, pilas, baja de ese árbol, vente. Y la multitud esperando que lo llamaran a ellos. Partidas de malos, perversos, porque Zaqueo era malo, robaba, pero estos eran unos murmuradores, desagradecidos con Dios, porque ellos decían que amaban y honraban al Señor, pero su corazón estaba lejos del amor de Dios, de garganta hacia afuera, de que decían que amaban a Dios, pero sus obras eran malas. ¿Y por qué sus obras eran malas? Porque eran unos murmuradores, odiosos, rencorosos. Eso dice la Biblia. Dice que eran unos murmuradores, ¿o no? Qué multitud tan perversa había en Jericó. Malos, malos. Eso no querían ni siquiera ver a Jesús. Estaban en expectativa. Y es lo que nosotros, menos mal, gracias a Dios, la iglesia del Señor no es una expectativa. Es una iglesia de acción. Es una iglesia que hace la obra del Señor, y yo le doy gracias a Dios. Así que des un aplauso, porque la iglesia de Dios no es murmuradora. La iglesia de Dios no anda mirando la vida del otro. Al contrario, es una iglesia que avanza con amor, con compasión por los perdidos. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo, y así lo dice la palabra de Dios. Yo no encuentro en la palabra que diga que la iglesia es esto, es esto. No, Señor. Si no, busquemos la palabra. Que a mí, por eso cuando dicen que la iglesia, digo, la iglesia de Jesús no es así. La de Jesús, ¿ya? La de Jesús, la iglesia de Jesús, la que Él compró con su sangre, no es así. Al contrario, es una excelente embajadora de Jesús, de testimonio. Y le dijo, Zaqueo, es necesario, date prisa, porque es necesario que yo esta noche pose en tu casa. Es necesario. Yo me imagino a Zaqueo, imagínese. Oiga, si uno lee la palabra, uno siente el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ahora qué tal que Jesús se me haya puesto enfrente y me hubiera dicho esas cosas que le dijo a Zaqueo. ¿Y Zaqueo qué hizo? No, Señor, a mí me gusta el trabajo que tengo, me da lanita, yo vivo cómodo, no me hace falta nada. ¿Sabe? Hay muchos que andan así, que no me hace falta nada. Yo no necesito ahora mismo de ti, Jesús, así que otro día será. Pero Zaqueo no hizo eso. Zaqueo reconoció la necesidad de tener a Jesús en su casa. Zaqueo reconoció que Jesús era la lumbrera de ahí en adelante que iba a iluminar su vida. Zaqueo reconoció que si Jesús llegaba a su casa, él iba a comer con él, cenarán juntos, brindarán juntos el uno con el otro, y Jesús iba a quedar en la casa de Zaqueo. ¿Sabe que la Biblia, cuando habla de casa, está tipificando el corazón de nosotros?
Está hablando de nosotros. Nosotros somos templos, somos la casa del Espíritu Santo de Dios. Él mora en nuestras vidas. Por eso qué bonito que nosotros cada día santifiquemos el pensamiento, santifiquemos el corazón. Si nos falta amor, pedirle a Él que nos ayude, que nos dé amor por el prójimo. A mí me ha tocado decirle: Señor, dame amor de verdad, dame amor, necesito amor, porque no tengo nada de amor. Y me ha tocado llorarle a Dios para que me dé amor por alguien, para que me dé misericordia. Me ha tocado decirle: Señor, que cuando yo vea, yo diga misericordia, ay, la miro con ojos de misericordia. Zaqueo bajó deprisa. Zaqueo se miró cara a cara con el maestro. Zaqueo vio en la mirada de Jesús esa mirada de amor, esa mirada de misericordia, esa mirada de compasión, esa mirada de benevolencia. Zaqueo no se creyó digno de todo lo que Jesús le estaba brindando en esos momentos. Amor. ¿Alguien puede imaginarse cómo fue la vida de Zaqueo para llegar a ser lo que fue? Quizás Zaqueo fue negado en el vientre de su madre. Quizás Zaqueo, por su baja estatura, fue rechazado y le hicieron bullying, como dicen los muchachos. Quizá desde niño fue rechazado. Por lo general, las personas que buscan rumbos es porque no tuvieron quien le cuidara, no tuvieron quien le aconsejara, no cuidara quien lo orientara, quien le diera una educación, que le subiera la autoestima. Y quizás a Zaqueo le daban en el clavo diciéndole: tú eres enano, tú eres pequeño, desechado. Es que Zaqueo no solamente era desechado porque era ladrón, robador, no. Zaqueo también era rechazado y murmuraban y se burlaban de él por su baja estatura. ¿Cómo le dicen a los bajitos? Enano, ¿verdad? Enano. A mí no me gustaría que me dijeran enana. No, señor. Ni que fuera enana me gustara que me dijeran enana. Y yo estoy segura que a Zaqueo más de uno le sacaba la piedra diciéndole que era enano. Yo no sé qué término se usaría en aquel tiempo, pero vamos a usar el término de este tiempo: enano. Así que no sabemos la vida de Zaqueo para que Jesús se dignara de ir a Jericó y buscarlo para darle salvación y vida eterna. Pero Jesús también fue conmovido. Yo me imagino que cuando Jesús estaba pasando por ese lugar, sintió la presencia de aquel que lo estaba mirando y vio una mirada centrada en Jesús. Una mirada que la multitud no tenía hacia Jesús, porque la mirada que tenía la multitud era de curiosear, no de convertirse, de curiosear quién era Jesús. Pero Zaqueo sí tenía otra mirada. Y Zaqueo vio el amor de Jesús por primera vez. Zaqueo tuvo una autoestima que a nadie se le había dado. Y yo le digo a usted en esta noche que quizás nosotros nos podemos identificar con Zaqueo en muchas cosas. Y yo podría decirles que más de los que estamos acá ha sentido una baja autoestima aún estando en el evangelio, diciendo: yo no puedo, yo no creo, eso no es para mí. Y quizás esas pequeñas cositas te han impedido avanzar en el propósito que Dios tiene para tu vida. Dios es un Dios de retos. Dios es un Dios de lo imposible. Y si Dios te llamó a ti como llamó a Zaqueo, es porque ha depositado su confianza y porque sabe que tú puedes hacer las cosas bien y puedes llevar el trabajo que te ha encomendado, el mensaje de la cruz, y lo ha confiado en ti porque ha creído en ti. Así que esta noche nos vamos a activar y vamos a hacer como un Zaqueo
que después que andaba encorvado, enano, bajito y que nadie le hacían bullying, ahora subió de estatura. Subió de estatura. Porque cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, esa multitud comenzó a amargarse la vida. Porque no hay una cosa que amargue la vida a una persona murmuradora. Ve, el murmurador saca de su corazón veneno, porque daña las imágenes. Y esa multitud comenzó a hablar contra Jesús. Ya no hablaban contra Zaqueo. Ahora decía: oye, ese Jesús vino a posar en la casa de un pecador. ¿Quiénes eran ellos para señalar a Jesús? Igual nosotros no tenemos la autoridad para señalar. Tenemos la autoridad para salvar, pero no para señalar. ¿Quiénes eran ellos para señalar a Jesús? Ahora ya no señalaban a Zaqueo, ahora estaban señalando a Jesús. Y a Jesús, ni fu ni fa, eso no le hizo cosquilla al Señor. Porque había un propósito en la vida de Zaqueo y en la familia de Zaqueo. Cada vez que te gana uno, te ganas a la familia. Entonces ya no es uno. Cada vez que te gana uno, te ganas a la familia. Cada vez que te ganas uno, te ganas a la familia. Y en esta noche, todos en algún momento fuimos un Zaqueo. En algún momento la gente no creía en nosotros. En algún momento la gente nos señalaba. En algún momento la gente murmuró contra uno. En algún momento la gente decía: ¿y qué evangélico ahora? Cuando ya nos tratan y nos tildan como evangélicos, pero para burlarse de nosotros, ahora ya no me están señalando a mí. Cuando dice: ¿y qué evangélica ahora? Ahora, ¿y qué cristiana? Ya no me están señalando a mí. ¿Sabes quién están señalando? A Jesús. A Jesús. Así que no se ofendan cuando lo señalen por hacer la obra de Dios. Cuando le digan a uno: ¿y qué loco? Loca. No se ofendan, porque no se están metiendo ya contigo. Ahora se están metiendo con Jesús, como en aquel tiempo. Ya no se estaban metiendo con Zaqueo, ahora se están metiendo con Jesús. Pero ese día que le dijo: date prisa, es que había que darse prisa. ¿Sabes por qué? Porque es que ese día había una misión importante de Jesús en esa familia. No solamente la salvación iba a llegar a Zaqueo, ahora la salvación iba a llegar a toda su familia. Y esa noche hubo algo hermoso, hubo algo precioso, porque Zaqueo se arrepintió, reconoció lo malo que estaba haciendo. Hubo un genuino arrepentimiento. Zaqueo le dijo a Jesús: ahora lo que he robado lo daré 4 veces más. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré. Ahora Jesús ya iba a ser un recaudador de impuestos digno, sin hacer trampa. Él no dijo: voy a dejar ahora, Señor Jesús, voy a dejar el empleo. No dijo eso. Él iba a seguir en su trabajo, trabajando, pero haciendo la voluntad del Señor. Y le dijo el Señor Jesús: verdaderamente la salvación ha venido a esta casa, porque ahora saqué el testimonio de vida del poder de Dios en su familia. Y es lo que nosotros tenemos que dejar ver en el núcleo familiar, ser el testimonio de vida en el núcleo que estamos, para que ellos digan verdaderamente que Dios existe, porque aquí la cosa es diferente. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo con eso? Amén. Oye, mis hermanos, hay algo que no se nos debe apartar
de lo que hizo Zaqueo. Vivir de aquí en adelante una vida íntegra delante de Dios. Levantar ese altar en nuestro corazón. Un altar que adore a Dios en espíritu y en verdad. Que podamos santificarnos cada día con su palabra. Y pidamos la limpieza aún en lo más profundo de nuestra conciencia con la sangre de Cristo. Y decirle: Señor, yo quiero, así como tú llegaste a la vida de Zaqueo y transformaste y cambiaste su vida, yo quiero que tú cambies aquellas áreas que todavía están ahí y que faltan por convertirse, áreas en nuestro carácter. Cosas que a veces hacemos y se nos olvida de reconocer y pedirle perdón a Dios. Es hora que nos levantemos como una antorcha encendida. Y para que podamos arder, necesitamos de veras que nuestras almas, el pensamiento y la conciencia sean transformadas por el poder de Dios, pero permitirle al Espíritu Santo que haga esa obra en nuestras vidas. Porque a veces nos vemos tibios y a veces nos vemos fríos. Y pareciera que nos falta meternos fuego para calentarnos. El tibio es aquel que juega con las dos, ¿cómo es que dicen por ahí? Las dos piernas y las dos. Dice, no, se juega con las dos. ¿Ah? Dice, se juega con las dos, ¿cierto? Juega con las dos, el mundo y el evangelio. O es el mundo o es el evangelio. Afírmate en el Señor Jesús. Porque no sabemos en qué momento nos toca la hora. O estás en el evangelio o estás en el mundo. Pero mientras estés participando de las dos cosas, te va a ver como tibio y los tibios los vomitará Jehová. O eres frío de los que te enfría y estás orando para calentarte, o eres caliente. Calienta tu vida y arrepiéntete. Eso no digo yo, dice la Biblia. Porque yo también necesito arrepentirme todos los días. Pero en esta noche, hermano, no se ofenda, ni se sienta que yo les estoy faltando el respeto. Pero lo que viene del Espíritu no lo puedo callar. Amén. Mi Señor les bendiga grandemente. El Señor les ama. Nunca olviden eso.